LT39 Noticias en el Día del Profesor. Nos encontramos aquí en este día junto a Marta Beatriz Balbi de Sulimán, popularmente conocida como Choni. Choni, feliz Día del Profesor. Gracias. Bien, Choni, 37 años ejerciendo la docencia, te avalan, sos una palabra más que autorizada, muchas generaciones han pasado por tus letras, sos profesora de castellano y literatura, conocida, profesora de muchas generaciones de aquí, de nuestra ciudad. ¿Qué te dejó, qué te dejaron tantos años en la docencia, Choni? Bueno, me dejaron una experiencia enorme en cuanto a la enseñanza y también al trato con la gente, porque yo era de joven y fui a los primeros años de docencia muy impulsiva, me apuraba demasiado cuando tenía que contestar algo o, por ejemplo, en el aula cuando un alumno no contestaba enseguida, yo lo hablaba para que me contestara, me lo apuraba, digamos, y tampoco no quiero decir que hay que ser muy lerdo, pero hay que ser, digamos, tranquilo y esperar las cosas, ¿no? Un poco. Bueno, me enseñó eso bastante. ¿Hay como un sesgo de arrepentimiento en eso, en vos? Sí, tal vez que sí, porque a veces era muy exigente y era muy severa. Pero ya cuando yo, como te diré, de la mitad, un poco más de la mitad de mi carrera para adelante, ya sin dejar de ser la persona exigente que era en la materia, ya fui más tranquila, digamos, más serena, fui aprendiendo, ¿no? Yo empecé a los 22 años, muy joven, con todas las ganas de dar clases, de enseñar, con todo el impulso de la juventud. Y bueno, después de a poco uno va madurando y va serenándose un poco más. Yo sé que hay alumnos que tienen muy buen recuerdo mío, pero sé que hay otros que no tanto, porque les exigía mucho en el estudio y a veces eran haraganes, a veces les costaba la materia, pero yo siempre traté de que cuando había un chico que a mí yo me daba cuenta que le costaba, a ese alumno dedicarle más atención. Bien, eso es algo que a vos, eso es algo que te caracterizó a vos, que te definió. Digamos, más allá de lo que vos hablás de tu exigencia, de tu rigidez, esas fueron características tuyas. Con la gente era así en el aula. Yo fui siempre muy, ¿cómo te puedo decir? Muy frontal. Yo no era de disimular, de andar ¿cómo te diré? Con vueltas. No, yo decía directamente las cosas. Pero eso es algo que hoy en día decís, tal vez no hay que ser de determinada manera. Es algo que vos misma te lo criticás. Tanto no. Tanto no. Bien, Choni, obviamente sabés que formás parte de los victorienses y formás parte de la docencia victoriense. Sí, claro, por supuesto. Bien, hoy es el Día del Profesor y nada mejor que escuchar de una profesora como Choni Balbi que nos comentes una anécdota que incluso recién me comentabas fuera de micrófono y que tiene que ver con quien protagoniza la efemérides del día de hoy. Es el Día del Profesor porque es la muerte, creo, de José Manuel Estrada. Exacto. Hoy. Y fue un gran profesor en su época, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Yo te decía que era un hombre muy, muy amable, creo que era abogado, y él daba clase en el Colegio Nacional, que era toda una institución educativa, que fue la escuela que digamos fue la base de la educación secundaria en nuestro país. El Colegio Nacional de Buenos Aires, fundado muchos años atrás.
de la época de Estrada. Y Estrada fue un gran profesor, y en la escuela, en las escuelas primarias, en el colegio, y en las escuelas privadas católicas, por supuesto, se daba religión católica. Y Estrada era un hombre muy religioso, muy devoto de la religión católica, y era partidario de la enseñanza religiosa en la escuela. Pero creo que fue Sarmiento el que la suprimió. Y entonces, en Buenos Aires, los jóvenes que lo adoraban a Estrada, lo querían mucho como profesor, hacían algunos movimientos, no tan grandes como se hacen hoy, pero se encontraban en algunas casas o salían a la calle a pedir el regreso de la enseñanza de la religión. Y en una oportunidad, Estrada llega a su casa y los jóvenes vienen y se encuentran con él en la puerta de su casa y lo vivaban y le decían cosas así relativas a la religión, a la enseñanza de la religión. Y Estrada los arengó con su palabra elocuente. Y bueno, fue un momento muy emotivo, dice, ¿no? Y fue destacado en la vida de él ese momento. Sí, Estrada estuvo muy relacionado con Sarmiento. Con Sarmiento. Ah, sí. Que incluso recuerdo, Choni, que vos en tus épocas de docente siempre hablabas de la figura de Sarmiento. Ah, sí, porque yo fui un admirador de Sarmiento en cuanto a la preocupación de él por educar, por enseñar a la gente, por enseñar desde que fue el creador de las escuelas primarias en nuestro país, sí. Por enseñar había algunas escuelas primarias privadas, muy pocas, y por ejemplo, para niñas, algunos colegios de monjas, pero eran casi todas para varones. Y entonces Sarmiento fue el creador de la escuela primaria común, la escuela para todos, varones, mujeres, pobres, de mediana situación social o alta, para todos iguales. Y a mí esa igualdad, esa nivelación social, en cuanto a lo educativo, me pareció extraordinario. Y esa es la admiración que yo tengo por Sarmiento. La tengo hasta el día de hoy. Sí, por eso vos imaginate que Sarmiento era una persona que no era aceptada, que tenía sus enemigos, sobre todo políticos. Uh-huh. Bueno, esas son cuestiones más personales de él, ¿no? Pero en cuanto al país, ese afán de educar que él tuvo desde joven, yo se lo admiro realmente. Exacto, una figura política que tenía muchas figuras encontradas sobre su personalidad. Sí, él tenía sobre su prestancia. Su personalidad. Sí. Y bueno, él era un hombre extraordinario, no era un hombre común, Sarmiento. Perfecto. Como hubo otros en el país también, porque me refiero a la educación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, Choni, hoy es el Día del Profesor, entonces nada mejor que haberte visitado a vos. Muchas gracias y feliz día. Pero bueno, querida, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta mi casa y esta entrevista, bueno... Bien merecida, Choni. Y no sé, nena, no sé, yo hice lo que a mí me pareció que correspondía. Te digo una cosa, yo tuve una vocación docente impresionante. Desde niña, yo estaba en 4º grado de la escuela normal, que mi maestra era una señorita Orfilia Robledo, no me olvido más, y ya decía, yo voy a ser maestra, decía yo, de lenguaje, que era el nombre de la materia en los grados, que en esta escuela, decía yo, en la escuela normal. Y Dios y la vida me lo permitieron. Mi primer nombramiento fue en la escuela normal como profesora. Yo cuando entré a la escuela a dar clase, el primer día, los primeros días, la verdad que me sentía muy emocionada, sorprendida, y le agradecía a Dios que me hubiera dado esta oportunidad. Bien.
Choni, muchas gracias y feliz día. Bueno, gracias, querida.